bienvenidos a una nueva emisión de esta revista informativa de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Imágenes Universitarias. El día de hoy disfrutaremos de la primera parte de la puesta en escena Siempre se muere, realizada por los alumnos de la licenciatura en Artes Escénicas Actuación de esta máxima casa de estudios. Esta obra está bajo la dirección de José Alberto Gallardo, basada en el guión de Richard Viqueira, el cual fue escrito especialmente para los alumnos de esta carrera. Así que yo los invito a que se queden con nosotros. Mi nombre es Sara Lozano y así iniciamos Imágenes Universitarias. Disfruten de la función. Estamos buscando a Posada. ¿A Posada? ¿A cuál Posada? José Guadalupe Posada. ¿El torero? ¡Ah, ya! ¿El ¡El de la canción! ¿Cuál canción? Sí, el de... ¡Oh! no torero ni Isabel de esa canción. era uno que salió en radio, ¿no? La radio. ¡El futbolista! Mi futbolista. El que metió el gol con la Nosotros mano. estamos buscando a Posada. Iniciamos con muchas dudas. No sabíamos ni quién era ni nos interesaba, pero poco a poco fuimos indagando y conociendo más sobre este gran personaje. Y nos encontramos con su parte humana y con esas preguntas cotidianas que todos nos hacemos, como ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo habremos de gobernarnos? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la muerte? Queremos captar todo eso en una obra que dejara algo, que dejara eso. Y claro, como muchos de nosotros al inicio no sabíamos ni nos interesaba, pero ya resonaba lo humano. Que siempre tendremos hambre, que siempre querremos amar y que nos amen, que siempre nos costará trabajo organizarnos, que siempre, pues siempre se muere. ¿Es parte de la obra? Sí. Bueno, a ver, entonces, Posada... José Guadalupe Posada. Fue grabador, el torero. No, el No, grabador. Fue grabador y caricaturista. Es el que hizo la Catrina. Exacto. Ya. De hecho, hay un museo aquí mismo de Posada, en Aguascalientes. Y vamos a hablar nada más de Posada. No, pues yo sabía como de la muerte. De la muerte, de la vida, del amor. Pero te digo algo que a mí me molesta mucho. Que cuando él estaba vivo no era nada famoso. Y ahorita, en el 2013, el gobierno, de verdad, ¿no has escuchado? 100 años de Posada. Pero eso pasa con la mayoría. Eso pasa con la mayoría de los artistas. No son famosos hasta que se mueren. ¿Cuánto dura la muerte? ¡Casi nada! ¡No más 100 años! ¡En eso quedamos, no! Pasados esos 100 años vendrían por ti, posaditas. Tú que fuiste gordo en vida, mírate ahora en los puritos huesos. Oye, ¿y el mundo se acabó? Tú siempre con esos, los cometas, los desastres naturales. En los últimos años se han ocurrido diversos desastres naturales, empezando por hace unas cuantas semanas aquí en México. La tormenta tropical Emanuel en el Golfo de México, o el huracán Ingrid en el Pacífico. Pero no solamente México ha sido víctima de estos monstruos devastadores, también en 2005 en Estados Unidos lo azotó un huracán, el cual se llamaba huracán Katrina. Si yo pinté tanta calaca es porque vi tanta plaga. Los agónicos solo piensan en la muertita. Y ya ves cómo sirvió de algo retratarte, flaquita. Gracias a ti soy la imagen femenina más importante de México. No, soy yo. Sí. Tú no eres importante ni en tu casa. No eres tú. Bueno, ¡Es Alejandra Guzmán! Paquita del barrio. Frida Kahlo Trevi. José Talía. Ya sé. La Guadalupana. La Guadalupana. No es importante. Y la Guadalupana. ¿Ya qué? Me hiciste casi tan famosa como ella. Por ti soy una superestrella. ¡Una rosa!
contigo, mi reinita, y mira nomás. Recuerdo cómo me criticaban en el taller. Me decían, bueno, ayúdame con esta, ¿no? Primero, flaquita. ¿Para qué pintas una muerte ricachona? Mejor una jodida. Yo dije, ¿y para qué? Todos apestan igual en el camposanto. Los gusanos comen parejo. No sabes lo difícil que fue rearmar tu esqueleto. Tú que tanto me adoraste, mira, terminaste aquí, en una fosa común, entre tantos cadáveres del montón. ¡Ay, yo que me creí el favorito de la muerte! ¡Me quedaste de ver, chula! Estás todo revuelto entre tanto fémur y clavícula de los tales por cuales. ¡Hijos de vecino! ¡No se vale! Fue una broncota distinguirte entre tanto y tanto hueso. Las canas... Bajé de categoría en apenas un siglo. ¿Qué me espera? Yo por eso te dibujé y grabé. Para dejar impresa tu carita aunque cambie día con día. Como yo también cambiaba. Un día apoyé a los revolucionarios. Otro día critiqué a Zapata. Otro día elogié a Porfirio Díaz. Y luego lo apaleaba con mi tinta. Fui tan cambiante como tú. Tan putita como tú. ¡Lupe! Hablamos de... Niño. ¡Lupe! ¿Estás bien? Oye, ¿estás solo? ¿Y tus papás? Un niño no puede andar por ahí solo. Bueno, permíteme. Villa, Zapata, qué decepción, qué decepcionados estarían si estuvieran vivos. El país está igual o peor que hace 100 años. Hace poco leí un reportaje que decía que mientras nosotros nos burlábamos de AMLO, los demás países se burlaban de nosotros, que se había regresado la dictadura, que este señor no tiene ningún logro político. Pero ¿saben qué? Háganle caso mejor a otra publicación que yo vi, que es: se solicita sangre del tipo Zapata para todos los mexicanos. Vamos a buscar a tus papás. ¡Lupe! Se te quemó el pan, muchacho. Yo soy Flor. Yo no sé si la democracia exista. No sé cómo puede quedarme claro si esto se ejerce o no. Solo sé que el voto es individual. Ya basta de estarnos quejando. Que si el presidente de las botas, que si el pelón de lentes, que si el copetón. Ya, carajo. El voto es individual, así deberíamos actuar, ¿no? Cada uno. Ese uno sería un conjunto y México mejoraría. Yo me llamo Posada, Lupe Posada, tengo 6 años. ¡Qué tierno! ¿No te pasa? ¿Ves a quien amas y te preguntas si le quito la piel? ¿Su calavera será tan bella como su cara? ¿Estaría enamorado de su cráneo liso o el amor solo es piel? No, el amor también incluye retazo y hueso. ¿Y con quién es la mentada cita? Amigos tuyos se hicieron famosos después de muerto. ¡Puta, pero qué miserables! Me hubieran hecho famoso vivo. Así hubiera tenido mis muchachonas, mis millones y más de todo. ¿Y de qué te hubiera servido? Ahora te veo más pelón y huesudo que nunca. Y lo que no fue en tu año, no fue en tu daño, mi rey. Mira, ya llegaron. Fuiste un justiciero de sus modos y andanzas, maestro. Tu grabador genial e incomparable. ¡Achis, achis, achis!
¿Y estos lambiscones qué quieren? ¡Te ¿Quiénes son? admiran, Posadita! ¿A mí? Sí. ¿Y por? ¡Te presento a David Alfaro Siqueiros! Señor Posada, retrató perfectamente al pueblo mexicano. ¡Diego Rivera! Maestro, gracias a ti pude conocer lo que sucedió en el país durante la Revolución Mexicana. Mentiras, mis que estuviste aquí, cobarde. Verdadero maestro. José Clemente Orozco. Maestro, sus grabados tienen una base tremenda de expresión, siendo usted el mismo autor, desde que los dibuja hasta que los imprime. Mucho gusto, maestro. Son los tres más grandes muralistas. ¿Muralistas? Pintaron en muros enormes. ¿Y por qué me admiran? Yo solo ilustré cajetillas de cerillos. ¿Por qué les gustó a alguien que pintó en chiquitos y ellos pintan en grandote? Tus obras trascendieron a la sangre de jóvenes artistas mexicanos, maestro. Brotaron como flores. Eres un creador de una riqueza inagotable. Produces como un manantial de agua hirviente. Fuiste el primer estímulo que despertó mi ¿En imaginación. qué estábamos, Chu? La primera revelación del arte de la pintura. Diego, Recuerdo la primera cajetilla de cerillos que te vi. ¿ya te han pintado? Tu ilustración, Pero desnuda. tan minuciosa. Pareciera que existiera un universo, Pues incluso más grande que nuestro mismo. Comparé el paisaje de esa cajita con mi ¡qué ventana. Y paisaje! sentía que tenía un mejor paisaje en ese cajito. Que a través de él podía ver mejor el mundo como una luna. Eran solo cajetillas de cerillos, no inventen. Oye, oye, ¿por qué estos que hablan tan bonito dicen tantas cosas tan raritas? Es broma, ¿verdad? Yo hasta te pinté en mi mural. En el poliforme que lleva mi nombre puse tu carota. ¿Y para qué me pintas si yo soy feo? De los del pueblo, los correosos. Mi cara no fue hecha para hacer retrato. Son mis manos quienes retratan. Bueno, Posadita, es hora de irnos. Despídete de tus amigos. Tenemos una deuda que cobrar. ¡Ay, me gustan las deudas! Sobre todo si me toca algo. Bueno, sale, compita, ya me voy. Gracias por tus palabras. Ni las entendí. Son muy, pero muy rebuscados. Pero buena onda, ¿eh? La muerte es simple. Se lo dice alguien que lleva tiempo más muerto que ustedes. Por esta viejota que está frente de nosotros. ¡Ahora vengo para que me paguen! ¡La flaca ya me dijo qué onda! ¡Bola de caricaturistas de quinta! ¡Qué mamá por qué! ¿Cómo que qué? Fui el primer caricaturista, el primer dibujante que tuvo México. ¿Quién de ustedes, mamarrachos, no me debe algo? ¡Tú, Epizón! ¡Tú, Gabriel Vargas! ¡Ustedes, Kino y Chris! ¡Y también tú, Stan Ríos! ¿Y qué nombrecitos son esos de llamarse, caray? Pues yo ni te conocí en vida. Yo tampoco te conocí. ¡Ay, sí, muy juntitos, no! Los caricaturistas de antaño éramos bohemios, pero ahora puro maricón. ¿Qué hablan? Me hubiera gustado tener los pinches esos, dicen los Emilio, pero cállenle, no se hagan guajes. Yo no tenemos nada. Todos ustedes sí. Soy soberbio y qué. Me enterraron en la fosa común. Ya va siendo hora de que celebre mi nueva fama. Y para empezar quiero unos pulques. ¡Que me los paguen! ¡Esas son mis regalías! ¡Sí, ya todo! ¡Salida! Yo también quiero uno. Él invita. ¡Esto no tiene nada! ¡Inviten bien o mejor no inviten! Si no se pagan una buena borrachera, menos gano a todo. Tranquila, chula, tranquila. Ah, sí. Ay, ay, ay. ¡Achis, achis! ¡Acá hay palabras que no pasan de moda! ¡Nadie se muere sin mi permiso! Yo soy igual de
gente como tú. Hay gente más, maestro. ¡Sí! ¡No! Para que entendieran, bruta. Era la prensa obrera de a centavo. En mi época nadie sabía leer. Ni en esta. Amigos, yo soy el cojilludo de la prensa obrera de trabajo, mi amigo. De los dos. A ver, ya no le entendí ni maestro. ¡Para entendernos, bruta! De nada sirvió la revolución. Han pasado 100 años y todo sigue igual. Cuando se realizó la primera estación de metro, se llenaron de dibujitos las líneas. Como mucha gente no sabe leer, se ubica así, por los bonitos. La bandera, el chabacano, la luna. De nada sirvieron balas, ni bocetos, ni trazos y ni muertos. Seguimos siendo monigotes y letrados. Por eso nos rayan así los moneros. Somos chaparros, deformes, inalterables, ridículos. Pero yo no soy mejor que tú, amiga. Tú sabes llegar a tu destino guiándote por dibujitos. Yo igual. Si no dibujo la realidad, no sé seguirla ni entenderla. La verdad yo no sé cuál es mi destino. Ni siquiera sé qué voy a hacer el día de mañana. Por eso es que estoy haciendo esta obra. De nada sirve hacer teatro si le vale madre lo que hacemos. Yo no sé qué es más difícil, si dar la vida o dar la muerte. ¿Hasta qué punto soy libre? Yo no sé si me toque una bala perdida en una balacera, como a tantos inocentes. Yo no sé si el teatro puede cambiar las cosas. De nada sirve decirles la verdad. Nunca la van a creer. De nada sirvió despertar cada mañana si no hay sentido para vivir. Yo no sé si el día de mañana pueda haber una guerra. Yo no sé si valió la pena haber estudiado 18 años de mi vida. De nada sirvieron tantos sueños ni ideales. Yo no sé si sirva de algo el arte en esta época. De nada sirve que las mujeres luchen por sus derechos. Muchas se siguen quedando calladas. De nada sirve lo que estamos haciendo aquí. Buscar a Posada. De nada sirvió el sacrificio de Zapata, de Villa, menos el de Posada. ¿Cambiar a México? ¿No crees que mi primero es cambiarse a uno mismo? De nada sirvió haber gastado tanto en educación. Yo no sé a dónde voy, menos si este es mi camino. De nada sirven tantos sueños si al despertar nos gana la realidad. No sé por qué les cuesta tanto amar a las demás. ¿A quién le importa tantos suicidios en la ciudad? Yo no sé nada, ni siquiera si esto es real. De absolutamente nada sirve la vida. Yo no sé si todo el esfuerzo que he hecho cada año hará que mis sueños se cumplan algún día. Creo que es obvio que pues, yo no soy la muerte, ¿verdad? La muerte suele ser un tema recurrente en el arte. En la tele estaba viendo por la mañana que el artista inglés Damien Hirst usó como modelo un cráneo real y le incrustó 8.601 diamantes. Vendido al mejor postor, 50 millones de euros. Creo que ha sido la obra más cara subastada por un artista vivo. Si mal no recuerdo, la pieza se llamaba For the Love of God, es decir, por amor de Dios. Después me pregunté, ¿por qué no comparar el papelito donde Posada dibujó por primera vez a la Catrina junto a ese otro
cráneo repleto de diamantes. ¿Cuál es más fuerte? ¿Cuál vale más? ¿O cuál le gustaría más a la muerte si está fuera de carne y hueso? ¿El papel o el diamante? Y vaya que los dos son retratos de una muerte bien lujosa. Pero repito, yo no soy ella. Soy esta actriz que se pregunta si su arte durará más que un grabado, incluso alguno de posada, alguno que todavía sea anónimo. Soy ingenua. Hay artes que duran más que otros, resisten más o menos. Estoy aquí, parada frente a ustedes, sabiendo que todo muere. Siempre se muere. Apenas voy a salir de la carrera. ¿Y con qué futuro me enfrento? Me quiero comer al mundo. Lo merezco. Este es mi oficio y mi arte. Teatro. Y este es mi primer personaje. Soy la muerte, la chula, la calaca engalanada. Háganme saber si esta es mi vocación, o mejor me pongo a vender CDs piratas. Pero si traen jitomates y huevo, no lo arrojen. Aunque quieran, el administrador del teatro luego nos pone limpiar. Denme siempre un nuevo chance. A mí y a todos mis compañeros. Porque el teatro es eso, una oportunidad tras otra. Es como un risco sobre el cual saltar cada vez. María, a mí la muerte me pela los dientes. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque aquí todos somos tan jóvenes como la muerte misma. Antes de irnos, quiero invitarlos a que nos hagan llegar todos sus comentarios, dudas y sugerencias a este programa. Lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico imágenesuniversitarias@gmail.com o también por nuestro número telefónico 910-9260. También los quiero invitar a que nos sigan por nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Imágenes Universitarias UAA, en donde podrán disfrutar de esta y de las anteriores emisiones de esta revista informativa de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Mi nombre es Sara Lozano y les deseo que pasen un excelente día y los espero en el siguiente programa. Hasta la próxima.